Bueno, ¿qué tal? Voy comenzando con una breve introducción. Mi nombre es Iván Moscovich, soy director de la licenciatura en cinematografía en Circa 24. Soy también el coordinador del área académica aquí en Circa. Y soy también productor de cine. Siempre me gusta mencionarlo porque algo que caracteriza a Circa tiene que ver con que la gente que trabaja aquí, desde la parte institucional, desde la parte, por supuesto, educativa, los docentes, somos profesionales que estamos activos en la industria. Yo tengo mi propia compañía productora. He producido varios largometrajes, sigo produciendo, sigo desarrollando y seguiré haciéndolo mientras tenga este rol. Eh, y aquí venimos a presentar esta nueva webinar, esta vez con el querido César, que nos acompaña. Estas webinars son un poco como para meternos, introducir algunos de los temas que se van a ver en la carrera, conocer a los docentes que están presentes en Circa 24 y extendernos sobre algunos tópicos relacionados al cine. Circa 24, para quienes no conozcan, es una escuela de cine fundada de la mano de Animal de Luz, productora de cine de autor con largos años de experiencia, fundada por Ina Payán, que gracias a eso es que construye una serie de alianzas profesionales que nos permiten ser una escuela con un contacto con la industria diferente a cualquier otra. Eso fue un poco lo que motiva la creación de la escuela, ¿no? Como que veíamos ese espacio donde faltaba una escuela de cine hecha por la gente que hace cine. Entonces es desde ahí que se construye la escuela, con la idea de generar una comunidad propia de gente activa en la industria, que los propios estudiantes estén desde su formación en contacto con gente activa. Eh, y también la idea de generar esta escuela de cine y actuación, ¿verdad? Como hay dos licenciaturas activas, una en cinematografía y otra en actuación, porque nuestra idea es ya generar una comunidad que no sea solamente cineastas, sino también de actuantes, actrices, actores que conozcan a los cineastas del futuro y que los cineastas del futuro conozcan a la actriz o el actor del futuro ya desde su formación. Insisto con fortalecer esta idea de comunidad que a nosotros nos parece muy importante construir desde Circa. Está actualmente el proceso de admisión abierto, así que invitamos a todo el mundo a que se inscriba. El proceso de admisión es un proceso que consiste en 2 días presenciales en Circa 24. El primer día es un proceso donde nuestro interés es conocer a nuestros aspirantes. Consta de un cuestionario introductorio que no es una prueba de conocimiento, sino más bien conocer los intereses de los aspirantes. Dos ejercicios prácticos, uno se realiza previo al día presencial, se realiza en casa y se entrega ese día presencial, que es el retrato de un espacio, donde les invitamos a retratar un espacio que sea de su interés o que tengan alguna conexión con ese espacio, por las razones que sean, y retratarlo en 90 segundos con o sin edición, y un ejercicio de fotosecuencia que se realiza en las instalaciones de la escuela a partir de un disparador que les dará la coordinación académica. Eso se acompaña por un psicométrico al final de ese día, y luego el día 2 es una entrevista con el consejo académico, más bien con el comité de admisión del área de cine, que de vuelta, ¿no? Es para profundizar alrededor de los ejercicios que hayan realizado, de la cuestionario y otras cuestiones, pero que nos conozcamos, que podemos tener una plática en persona y bueno, de eso consta el proceso de admisión. Les recordamos que las clases de esta primera generación comienzan el 31 de agosto. Estamos en los últimos días de inscripción, es un cupo limitado, así que invitamos por favor a que si realmente están interesados se inscriban y sean parte, lo cual nos honraría muchísimo. Sin más introducción, quiero presentar a el querido César González, que es nuestro docente en la materia de sonido del primer cuatrimestre. Yo estoy muy feliz y realmente honrado de tenerlo como parte de nuestro equipo. Y quiero comentar, César no solamente, o sea, va a impartir clases y va a ser el docente, como les digo, del primer cuatrimestre de la licenciatura,
pero también es una persona que nos ayudó muchísimo a pensar cómo trabaja el sonido en la licenciatura en general y es una persona que acompaña también a Circa 24 desde ese lugar. Vale destacar su experiencia, ¿no? En proyectos como Sound of Metal o Nomland. Luego nos platicarás más cómo es ese proceso. Y un poco me interesaba muchísimo esta webinar en particular porque, y esto lo hablé mucho con César, yo a veces siento que el sonido en el cine es algo que no se explora con la profundidad que se debería desde las etapas formativas e incluso en la producción, y lo digo yo incluso siendo mea culpa como productor de cine. Siento que es algo que yo siempre le intento dar más atención porque uno no contempla que el cine es imagen y sonido, no es que es 40, 90% imagen y 10% sonido, ni hay porcentajes características, en conjunto y donde el sonido tiene una potencia y una capacidad de o de producir sentimientos que parece Así que muy interesado por César, te cedo la palabra, estimado. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Hola, hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Hola, ¿cómo están? Pues un placer estar por acá con los muchachos y con la escuela. Ha sido muy emocionante para mí definir junto con Nico y junto con Iván los planes de estudio de ahora. Estoy trabajando mucho en el plan de estudios, que no lo he entregado, pero sí he trabajado en él. Y he platicado mucho con Nico y con Iván sobre las necesidades y lo que creemos que tiene que ser una futura generación de cineastas y lo que tiene que ver con respecto al sonido, qué partes de, de los flujos de trabajo van a sobrevivir, qué partes de los flujos de trabajo son importantes. Entonces, antes que mencionar cualquier otra cosa, lo que primero me gusta hablar es que la materia que yo estoy diseñando y la aproximación que estoy teniendo con Nico y con Iván en la escuela es que es una materia de sonido para directores. O sea, esta no es una materia de sonido para sonidistas en el sentido de que no es tan técnica, no tiene esta cosa súper teórica sobre el sonido y sobre las teorías acústicas y electrónica, que sí lo vemos dentro de la escuela, pero lo más importante para mí es conceptualizar el sonido correctamente, o sea, entender las etapas del sonido de una película de principio a fin y a partir de eso construir un aprendizaje que es más bien, tengo que aprender a dirigir el sonido, tengo que aprender a producir el sonido, tengo que aprender a relacionarme con el sonido en el set y eso hace que la materia sea más importante en una carrera de cine, ¿no? Porque al final no es una carrera de ingeniería en audio, lo cual eso también es importante de decir. Entonces, dicho esto, lo primero de lo que quiero platicarles es un poco del sonido directo. Hay básicamente tres etapas en toda película, ¿no? Preproducción, producción y postproducción. Entonces, al final, lo primero que hay que hablar cuando hablamos de sonido es que difícilmente una sola persona se encarga de todo el sonido de una película. Eso es lo primero, ¿no? Que no tenemos a un responsable que esté presente en todas las etapas, desde la preproducción, la producción y la postproducción. Cada vez más ha cambiado el flujo de trabajo y cada vez más los directores y los productores involucran a muchos diseñadores sonoros en la preproducción y en la producción, pero sigue habiendo una cierta desarticulación. Entonces eso es lo primero que hay que entender, que el sonido se hace por etapas, exactamente como se hace en todas las películas. Em, lo primero que les puedo platicar es, esperen un momentito para ver si puedo compartir mi pantalla, porque aquí tengo una presentación muy bella de lo que me gustaría hablarles.
Denme un segundito. Listo. Entonces, esta sesión es muy importante para mí porque habla de todo el panorama que es el flujo de trabajo del sonido en el cine. Y entonces tenemos, eh, por ejemplo, qué trabajos hace y quién los hace en la preproducción, qué trabajos los hace en la producción y quién hace los trabajos en la postproducción. Por ejemplo, en Sudamérica existe la figura del director de sonido. Ellos le dicen así. Y a mí me gusta mucho que le digan director de sonido a esa persona, porque al final el director de sonido es alguien que articula toda la propuesta. A veces ese director de sonido puede ser el sonidista de directo, a veces puede ser el diseñador sonoro o a veces puede ser el mixer. Básicamente hay tres puestos principales: el sonidista, el diseñador sonoro y el mixer. Entonces, el sonidista es la persona que está encargada básicamente de, este, pues, grabar el sonido del set, vamos a decirlo así. Tanto en documental como en ficción sigue siendo los dos, eh, como las dos, en los dos casos tiene que ser, es la misma función, la grabación de los sonidos del set. Normalmente, cuando queremos grabar sonido en el set, tenemos varias dificultades que existen para grabar el sonido. La primera es las locaciones y la segunda es los ruidos que existen en la ropa o los ruidos que existen en los micrófonos o los ruidos que son indeseados incluso del mismo crew. Estamos hablando de eso, ¿no? Lo que queremos normalmente es el registro más puro de todas las acciones y de todos los diálogos del set. Ahora, la chamba principal de un sonidista de directo normalmente es grabar los diálogos. Aquí sí ya más hablando un poco más de ficción. Normalmente el sonidista de directo se va a concentrar en tratar de tener los diálogos lo más limpio posible. Esto no significa que no tiene que grabar los otros sonidos, pero sí es lo más importante grabar los diálogos, porque normalmente lo que estamos buscando es guardar y cuidar la interpretación de los actores durante ese momento. Ahora podemos avanzar de diapositiva, por favor. Entonces, cuando hablamos de los encargados de sonido en una producción cinematográfica, hablamos de mucha gente, hablamos de equipos completos de sonido. Entonces, en el sonido directo, que es lo que nos compete en este momento hablar, normalmente hay sonidista, boom o microfonista y cablista. Esos son los tres puestos que hay dentro del sonido directo. Esos tres puestos, eh, el jefe, digámoslo así, o el que toma las decisiones tanto creativas como técnicas, es el sonidista o la sonidista. Entonces eso es el mayor de todos eh, los rangos, digamos, en sonido directo. Después, en postproducción, están el diseñador sonoro, como le decimos en México, el supervising sound editor, como le dicen en Estados Unidos, o el montajista sonoro, como le dicen en Francia, pero es básicamente el mismo trabajo, y sus editores de sonido, ¿no? A mí me gusta el nombre que utilizan en Estados Unidos porque es más claro, que es el Supervising Sound Editor. Es decir, es la persona que se encarga de supervisar a todos los editores de sonido que van a postproducir la película, ¿ok? Pero el jefe es el diseñador sonoro. Y al final se encuentra el mixer o el re-recording mixer, que es su nombre correcto, que es quien mezcla todos los sonidos de la película. Esa es básicamente la estructura. Entonces, los tres jefes son el sonidista, el diseñador sonoro y el re-recording mixer, que en México le decimos mixer.
Esas tres son las cabezas de departamento. Por ejemplo, cuando alguien lo nominan a Oscar a mejor sonido, o cuando alguien lo premian con Ariel a mejor sonido, a quienes premian son a esas tres personas, no a todo el equipo, ¿no? Hay muchos editores de sonido, hubo gente que puso micrófonos, hubo gente que grabó y editó ambientes, hubo gente que asistió a la mezcla, pero todos ellos no son ganadores del Oscar o del Ariel, porque no son las cabezas de departamento. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando apenas de la preproducción, yo siempre soy muy amigo y trataremos de hacer esto en la escuela, de que sí haya un director de sonido por proyecto. Es decir, de involucrar a alguien que va a estar, no digamos por encima de las demás cabezas de sonido, pero sí va a ser alguien que va a estar presente en todas las etapas de sonido. Entonces, normalmente yo recomiendo que sea el diseñador sonoro porque es el que trabaja más creativamente con el director. Entonces, yo lo que estoy haciendo ya desde ahora en mis producciones, en donde me invitan, es trabajar desde la preproducción. Por ejemplo, ahorita ya estamos haciendo una serie y esa serie que estamos haciendo no hemos empezado a editar nada. No tenemos aún nada de postproducción, pero ya empezamos a grabar cosas. Hicimos una biblioteca completa de todos los sonidos importantes de la serie. Es una serie de lucha libre. Grabamos caídas, grabamos golpes de lucha libre, grabamos gritos, grabamos gente. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es, desde antes, desde antes de filmar, ya estamos construyendo una librería de sonido y enviándoselas a los editores para que cuando los editores de imagen, no de sonido, cuando los editores de imagen tengan que montar la imagen del capítulo, ellos ya estén usando los sonidos que nosotros grabamos. Eso es lo que estamos haciendo desde ahora. Y esto empezó todo desde señalar un guión. Todo fue desde un papel. Y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues si en el guión dice que la gente está loca por clamar al luchador, bueno, pues tenemos que grabar un ambiente de gente con el nombre del luchador. Ah, bueno, aquí dice que la gente abuchea, tenemos que grabar un abucheo del público. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿pero no existen bibliotecas que te resuelvan eso? ¿No puedo buscar biblioteca, abucheo? Pues no, porque al final el sonido de la lucha libre mexicana es muy específico. Y entonces el público de la lucha libre mexicana es muy característico. Entonces nosotros estamos haciendo una combinación. Estamos yendo a luchas libres reales, a grabar solamente al público para tener tomas reales. Y estamos haciendo unas cosas de grabar a los extras también, que es la serie usó público y contrataron extras como público y estamos grabando con los extras cosas que se van a usar. Entonces a mí me gusta empezar a articular este tipo de cosas desde la preproducción porque bien grabadas, con micrófonos especiales, con todas las cosas que hay que considerar en una preproducción, a mí me sirve para el futuro de la postproducción. Entonces, como pueden ver, sí están divididas las etapas, pero ya marcando el guión, estás marcando muchas cosas. Entonces hay dos cosas que marcar en un guión, básicamente, lo que llamamos wild tracks y lo que llamamos diálogos complicados. Diálogos que decimos, el actor, como lucha libre, otra vez, el actor, la actriz, no trae vestuario. Entonces no hay forma de ponerle un lavalier y estamos en un ring y no hay forma de acercar un micrófono. Entonces necesitamos pensar cómo vamos a grabar ese diálogo, si se va a regrabar en postproducción, si se van a hacer wild tracks de diálogo. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué debo yo de marcar en un guión? Pues esas dos cosas, ¿no? Tanto wild tracks como diálogos problemáticos. Y una vez que ya marcamos el guión, podemos ir a la locación de sonido. Y entonces me van a decir, ok, ¿qué es lo más importante de la locación de sonido? Pues la reverberación y el ruido. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en una iglesia, los diálogos tal vez no queden tan bien porque tiene demasiado eco la iglesia. ¿No? Yo sé que me van a decir, pero si está filmado en una iglesia, quiero tener el eco, sí, pero el problema es que no tienes control del eco que vas a grabar.
Entonces, tienes que verificar que el eco es, digamos, editable, porque a veces los ecos de las iglesias son muy grandes y entonces no te permiten editar los diálogos porque hay muchos ecos y entonces todavía no acaba el eco del primer diálogo y ya está hablando el siguiente personaje y es un desastre. Entonces, básicamente son las tres cosas. Podemos pasar la siguiente, que son las respuestas de la diapositiva. No. Entonces repasamos. No, no. Arriba. Una antes, una antes. Ay, no. No, no, no. Siguiente, dos. Una más. Ahí. Entonces, dijimos que los encargados del sonido en una producción son sonidista, diseñadora sonora, diseñador sonoro y mixer. ¿Qué cosas deben de marcarse en un guión? Número de micrófonos, diálogos complicados y wild tracks. ¿Qué dijimos que era un wild track? Tomas de sonido que son solo de sonido, sin cámara, como lo que estamos haciendo con el público en las luchas que les dije. Eso sería un wild track de público abucheando. Entonces esas cosas se van marcando en el guión porque son sonidos que se van a necesitar. A veces habrá que grabarlos en el set, a veces habrá que grabarlos después, pero es algo que se tiene que conversar con producción y dirección. ¿Y cuáles son las dos cosas más importantes a cuidar en una locación? Reverberación y ruido, dijimos. ¿Cuáles son los ruidos que hay muy comunes, por ejemplo, en la Ciudad de México? Bueno, vamos a grabar una escena nocturna en un departamento y no nos dimos cuenta que abajo del departamento hay un bar que pone música y que pone fiesta y entonces tiene gente y entonces, claro, yo quiero una escena íntima en un dormitorio y lo que está pasando en mi llamado nocturno es que la mitad de la noche tengo sonido de bar. Y entonces, claro, se verá muy bonita la foto, pero después esos diálogos o habrá que editarlos y procesarlos mucho y luego pueden quedar un poco antinaturales, o habrá que recrear la escena en doblaje que a veces los actores no lo hacen bien, a veces los actores no pueden reinterpretar ni reactuar lo que pasó en el momento mágico del set. A veces las escenas son muy intensas emocionalmente, son muy difíciles de recrear. Entonces, todo esto es un trabajo de preproducción en el que no digo que le tienen que hacer caso a sonido, pero sí les digo que tienen que pensar el sonido, ¿no? No vuelvo a lo mismo, no es la grabadora, cómo la opero, niveles, bits, bytes, acústica, sino esto. O sea, esta es la junta en la que hay. Y entonces, claro, si yo fuera productor y yo fuera a contratar un sonidista, lo primero que voy a hacer es darle mi guión. Entonces, si yo le doy mi guión al sonidista o yo le doy mi guión al diseñador sonoro y le digo, marca este guión, y me dice, no, no tengo nada que marcar, pues ya sé cuál es el problema. ¿No? ¿Cuáles son las dos cosas más importantes, acuerdo en una locación? Si yo mando al sonidista y sé que no me está pidiendo otra locación o que no está problematizando los ruidos de la locación o la reverberación de la locación, pues entonces sé que estamos en un problema completo y total, ¿no? Entonces yo desde la preproducción puedo saber si las personas que contraté para mi película están lo suficientemente involucradas. Por eso esta clase es holística para todos los departamentos, porque no es nada más cómo hacer el sonido, sino es cómo pensarlo. Aquí todavía no agarramos ningún micrófono, todavía ni siquiera decimos que es una grabadora y ya estamos mejorando el sonido de nuestra película, ¿no? Hay respuestas que solo el especialista tiene, sí, es verdad. Hay problemas que solo el especialista te puede decir, sí, esa escena es mejor doblarla o no, esa escena es mejor cambiar, apagar el bar o yo qué sé, yo qué sé. Se tiene que hablar casuísticamente. Pero lo que quiero decir es que si tienes un crew, tienes que tener esa conversación al nivel técnico y creativo para poder resolver tu película. Y eso es algo que muchas veces no se piensa, como decía Iván. ¿Sale? Siguiente.
Y luego entonces decíamos, en la producción hay un objetivo principal del sonido directo, ¿no? No significa que no hay otros objetivos, pero sí significa que si yo estoy haciendo una ficción dialogada, sí lo más importante de la grabación son los diálogos. Es real. O sea, mucho, este comentario no les gusta mucho a veces a los sonidistas de directo, pero es verdad. O sea, y no es poco. Capturar bien los diálogos es todo un arte e implica tener comunicación con los demás departamentos, implica tener planeación correcta, implica tener al personal correcto, implica ser cuidadoso con los detalles. Entonces, pareciera que es como, pareciera que se menosprecia cuando digo que el principal objetivo del sonido son los diálogos, como si lo demás no importara, pero es que al final estamos tratando de capturar las actuaciones. Hay muchas cosas del sonido directo que son muy importantes, sí, pero muchas se pueden recrear, muchos folies, muchas incidentales, acciones del actor, acciones del paisaje sonoro, mucho de los ambientes se puede recrear y se puede volver a hacer o se puede buscar una forma o se puede enviar después a alguien que lo grabe. No digo que es lo ideal, como dije hace rato, obviamente si nos involucramos y grabamos cosas desde el principio es mejor, pero hay que aprender a priorizar, porque de nada nos va a servir una ficción, que vengan muy bonitos los wild tracks y que vengan muy bonitos los ambientes de sonido directo y muy malos diálogos, ¿no? Cosa que me ha pasado que parece que quieren compensar una cosa con la otra y es no, mejor no grabes los wild tracks, mejor no me traigas los ambientes y mejor tráeme bien los diálogos porque no tener bien los diálogos tiene la implicación de traer al actor o tiene la implicación de que la película suene mal. Muchas veces es, por ejemplo, en documentales como pues ya no se puede hacer nada. Ya se grabó mal esa conversación, se fue. ¿Cuáles son los micrófonos ideales en el set? ¿Cuáles son los niveles ideales de grabación en el set? Ahorita los vemos, pero los micrófonos en el set eh, son el boom y el lavalier. Normalmente son los dos más comunes, son los primeros dos que introducimos en la escuela, en Circa 24. Tenemos un boom y un lavalier. Hay varias cosas que decir sobre esto, pero lo primero es que el boom es el micrófono que está colgando, digamos, por encima de la escena, que va aquí, que pones el micrófono y los personajes hablan en eje, ¿no? Entonces normalmente pones tu micrófono fuera de cuadro y los personajes están hablando. Si yo tuviera un boom ahorita, el boom estaría justamente aquí fuera de cuadro, apuntando a mi boca, fuera de cuadro y eso sería el boom. Y el lavalier es el micrófono que va debajo de la ropa. Básicamente esos dos son los grandes pilares del sonido directo. ¿Son los únicos micrófonos que hay en sonido directo? No, hay muchísimos micrófonos de sonido directo, pero muchísimos, más de los que creerían. Sin embargo, la cosa está en que la mayoría de las producciones reposan en booms y lavaliers. Lo primero que hay que decir es, ¿estos boom y lavalier son intercambiables? No, no son intercambiables, ¿no? Normalmente una producción sonora bien hecha tendrá bien grabado el boom y tendrá bien grabado el lavalier. Eso es lo que tratamos de apuntar, ¿no? Otra cosa es, ¿por qué grabaríamos dos micrófonos si podemos grabar solo con uno? Si el boom capta todo o si podemos ponerle un lavalier a cada actor y ya está. Bueno, lo que pasa es que al mezclarlos, ya lo veremos esto en clase, pero al mezclar el sonido del boom, que está un poco más alejado, y el sonido del lavalier, que está un poco más cerca, tenemos mucho control sobre el timbre de la voz. Tenemos mucho control sobre si queremos más cerca al actor, más cerca su voz, o si queremos un poco más de distancia con respecto a su voz. Y entonces al poder mezclar eso, le podemos dar mucha más dinámica a los sonidos. No son un backup tampoco, no es como que tienes el lavalier en caso de que el boom no funcione, o que tienes el boom en caso de que el lavalier no funcione. No, los dos son necesarios y los dos se tienen que eh, eh, combinar o mezclar.
Una vez dicho cuáles son eso, normalmente no ahondaré en esto en esta clase, pero buscamos que el nivel de grabación sea idóneo en el sentido de como en una cámara, ¿no? No queremos que se sobreexponga y no queremos que se subexponga. Bueno, en el sonido existen las mismas realidades. No queremos que se sature y no queremos que esté demasiado bajo, porque cuando grabamos demasiado bajo está muy cerca del ruido de la grabadora y es más ruidosa la grabación. Y cuando estamos muy cerca del límite alto, entonces eh, la grabadora satura, clipea, decimos nosotros en sonido, y cuando clipea significa que ya no se puede recuperar del todo la información que clipeó. Entonces, tratamos de mantenernos, digamos, en un espacio que tenga buena dinámica, como la luz, pero en sonido, ¿no? Y eso más o menos se mide en decibeles, lo veremos muy a profundidad en la escuela, pero básicamente me gusta decir que los diálogos se tienen que grabar entre -6 decibeles y -12, -18 decibeles, o sea, -12 promedio, digámoslo así. No es una regla escrita en piedra. Los niveles obviamente son algo que también tiene que tener criterio. No es lo mismo un diálogo susurrado que un diálogo gritado, pero lo pongo como una guía para entender más o menos en dónde el sonido se comporta bien, no satura, no nada, ¿no? Y los objetivos adicionales del sonidista, pues ya los dijimos, que es grabar wild tracks, ¿no? Que es muy importante, grabar algunos incidentales, grabar algunos ambientes, esos son los objetivos adicionales, pero siempre se entenderán como objetivos adicionales, ¿no? No es algo que sustituye el rendimiento de el sonidista de directo en el caso de que no haya grabado bien el sonido de directo. Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. No, entonces ya dijimos, ¿no? El objetivo principal del sonido directo es diálogos, diálogos, más diálogos. ¿Y es esto muy poco? No, no es muy poco. Muy pocas veces más bien me llega bien los diálogos, bien, correctamente grabados. ¿Cuáles son los micrófonos ideales? Ya dijimos, Boom y Lavalier. Los expertos recomiendan tener un nivel pico entre -6 y -12. Esto es una referencia, obviamente, si se recomendara un nivel automático, pues las grabadoras grabarían automáticamente. Y no es así, hay que tener criterio, hay que entender el contexto. Esto lo decimos como una primerísima aproximación a una conversación que será mucho más larga durante, esperemos, toda su carrera, y si no, por lo menos durante todo el cuatrimestre. Y luego los wild tracks y el room tone, que ya dijimos, eh, en qué casos hay que grabarlo. Yo les recomiendo que los wild tracks sean los que consideren que son estrictamente necesarios. No se trata de alentar el set. Las cosas que son muy difíciles de recrear, los escenarios que son muy difíciles de lograr. Y Roomtone, bueno, hablaremos de eso a más profundidad, pero básicamente pues es, digamos, el ambiente del momento que se grabó la escena. Ahora, si esto no pasa, si no por cualquier razón no grabaron el Roomtone, por cualquier razón no grabaron Wild Tracks, está bien, hay que comunicarlo a producción, hay que comunicarlo a diseño sonoro, pero que sea porque dedicaron más tiempo a grabar los diálogos, ¿no? Y que los diálogos quedaron bien. Eso es algo que por favor se le suplica a un sonidista y creo que es sensato hablarlo para decir, claro, yo ya sé qué problemas estoy teniendo en el set y si esto se va a lograr o no. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, siguiente lo hablaremos más a profundidad en clase. Esta nos la brincamos. Porque esta es la edición de imagen que no es un proceso propio de sonido. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Exacto. Ahí. Entonces, decíamos que los importantes son el diseñador sonoro y el mixer. Ambos están en la postproducción del sonido, no son los únicos. A mí me gusta decir que el diseñador sonoro es quien se encarga de articular la propuesta sonora de la película. Esto significa que el diseñador sonoro es el responsable
de editar los diálogos que grabó eh, el sonidista de directo y de agregar todos los demás sonidos, ¿no? Todos los ambientes, todos los efectos, todos los incidentales. E incluso el diseñador sonoro trabaja mucho con la música también de la película, porque también hay un diálogo entre el diseño sonoro y la música, y muchas veces el diseñador sonoro cambia ciertas decisiones editoriales de la música. Como les decía, es muy importante pensar que la, el- la fase de sonido de una película o el departamento de sonido es muy colaborativo y muy ancho. Entonces, hice mi primer bloque bien de preproducción, hice mi segundo bloque bien de producción, y entonces llego a este tercer bloque de postproducción, y cuando llego a ese tercer bloque de postproducción, las cosas ya vienen muy bien. Y entonces, ahora realmente el diseño sonoro se vuelve una herramienta artística. ¿Por qué? Porque hay tiempo para crear. ¿Por qué? Porque se grabaron bien los diálogos. ¿Por qué? Porque se grabaron los sonidos que eran necesarios del set. Entonces ahora sí nos podemos dedicar a construir atmósferas, emociones, a jugar con los incidentales, a tratar de entender la profundidad de campo de los diálogos. ¿Por qué? Porque el trabajo técnico se fue solucionando antes. Al final, el diseño sonoro de una película está muy cerca del estreno de la película. Es de las últimas etapas que hace una película antes de estrenar. Entonces, normalmente el diseño sonoro tiene muchas limitaciones de tiempo. Hay que acabarlo en un número de semanas. Entonces, si todo lo de anterior viene mal, esas semanas, ese tiempo de postproducción es arreglar errores, diálogos que no se grabaron bien, conseguir wild tracks que no venían de la grabación. Entonces, todo eso, cada cosa que no hiciste en el set, te come horas de postproducción. Y muchas veces tendrás el dinero quizá, pero no el tiempo. Justo ahora estamos en un proyecto así, se va a estrenar en Venecia y estamos haciendo un corto y estamos empezando la postproducción hoy, 4 semanas antes del festival. Entonces, claro, 4 semanas antes del festival ya tengo muy poco margen de maniobra. O sea, aunque tengan cientos de miles de dólares, ¿de qué me sirve? ¿No? Entonces, es muy importante entender que como la limitante es el tiempo, todas las decisiones que se tomaron previas cambian el resultado de la película. ¿Ok? Y luego eso hace que viene la última etapa, que es lo que llamamos en México el mixer, que en Estados Unidos se llama el re-recording mixer. Y ese re-recording mixer es el encargado de ahora sí las decisiones finalísimas de la película. ¿Qué significa? Niveles, posiciones en la sala, porque si han ido al cine se dan cuenta que hay sonidos que suenan atrás, sonidos que suenan arriba, sonidos que están atrás de la pantalla. Bueno, esas decisiones finales son del mixer. Y luego, ¿qué tan fuerte, qué tan bajito debe de estar un sonido? Decisión del mixer. Y luego, ¿cómo debe de sonar? Más grave, más agudo, más presente, más reverberante, menos reverberante, es decisión del mixer. Pero el mixer, otra vez, trabaja con la materia prima que le dio el diseñador sonoro. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el proceso de postproducción de sonido. Se divide, como dice la diapositiva, en diálogos, efectos, ambientes, incidentales y música. Básicamente es eso. Ya lo veremos, pero es bastante obvio sus nombres. Normalmente hay más personas involucradas, el diseñador sonoro es un jefe y hay alguien que edita los diálogos, alguien que edita los ambientes, alguien que edita los efectos, pero eso ahora en este momento no importa tanto. Lo que importa es que toda la visión sonora de la película quede establecida por alguien y ese es el diseñador sonoro. Y el mixer, pues nada más se encarga, o no nada más, tampoco es poco, pero se encarga de posicionar y plantear todos esos sonidos que se añadieron en el diseño sonoro. Entonces, un poco la conclusión de esta clase y de toda nuestra formación,
porque por eso es que doy clases también, es que cada etapa ayuda a la siguiente y que cada decisión, o sea, yo siempre digo, el sonido de la película lo hace la película. Las decisiones de producción, las decisiones de dirección afectan el sonido de la película y el sonido de la película a su vez es la película. Entonces, cuando no tenemos conciencia del sonido, no sabemos decidir esto. Un poco eso, ese es básicamente el resumen del día de hoy. O sea, lo que quería era darles un panorama de la preproducción, producción y postproducción de sonido y que me gustaría que entiendan que la reflexión para mí, poderosa, es que la planeación y la colaboración resuelven las películas, ¿no? Porque si dejan el sonido para el final, como hacen muchos directores, pues su postproducción solo va a ser corregir errores y ya no habrá tiempo para crear. Entonces, la decisión es de producción y de dirección, no es de sonido. Y eso es básicamente lo que quería platicarles hoy. Obviamente profundizaremos muchísimo, ya si nos vemos diario en la escuela, pero por ahora ese es básicamente el panorama del que les quería hablar. Muchas gracias, César. Sumo otra reflexión, porque pienso en todo lo que decís. Tiene que ver con quizás una reflexión que yo hacía previo a la conversación y que tú también mencionabas con esta propuesta que la discutimos y a mí me parece súper interesante, que es pensar o sea, un sonido de dirección, ¿no? Como esta parte más creativa. Eh, Porque también el sonido, creo que es necesario incluso pensarlo desde el guión. Hay algo de la escritura, de la preparación al rodaje que para mí es fundamental porque el rol que va a tener el sonido en una escena muchas veces es incalculable. Yo siempre que hablo de esto con alumnos, cito esta experiencia de Lucrecia Martel, una directora argentina que trabaja el sonido con mucha particularidad, recomiendo mucho su cine. Ella para su primera película llamada La Ciénaga, la película abre con una escena en una piscina y ella mandó a construir alrededor de la piscina como toda una base de cemento, por así decirlo, porque la escena arrastran las sillas, las banquetas por el lugar y a ella le interesaba el sonido que generaban esas banquetas y ella mandó a construir el set para generar ese sonido. Eh, y si ven la película, no es casual. El efecto que tiene el sonido en esa escena en particular, por dar solamente un ejemplo, es fundamental. Y eso es algo que estaba en el guión, fue una responsabilidad de producción y que luego se llevó al sonido directo y que luego, por supuesto, avanzó a las siguientes etapas. Ese es el nivel de concepción del sonido que, bueno, por supuesto, Lucrecia Martel digo, es una persona, una genia, ¿no? Pero nosotros queremos traer eso también a la educación de ustedes, queremos empezar a traer esas ideas a la formación y que justamente los cineastas del futuro empiecen a pensar el sonido desde el momento de la escritura, desde el momento de la concepción de una idea, desde plantear una puesta en escena, nos parece realmente fundamental. Antes de cerrar, me gustaría abrir, si es que alguno tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, es el momento, es bienvenido o bienvenida. No sé si hay, creo que somos todos hombres hoy, bienvenidos. ¿Estamos bien? Ese estamos bien. Ah, tienes una pregunta, Jenny. Bien, hazlo. Hola, mucho gusto. Realmente mi nombre es Francisco y muchas gracias por este momento dando la explicación de que sí es muy importante el sonido. Yo no sabía realmente de cómo el sonido puede cambiar mucho las películas, las series, de como traje, de cómo un director puede cambiar desde un diálogo, la escena, los personajes, los micrófonos, muy importante, realmente no sabía de esto y creo que es increíble de cómo como usted dice, en el guión podemos saber cómo es el diálogo, realmente cómo es la secuencia de ficción y todo, y también algo que me hizo muy padre es cómo hizo la escena de las luchas, de cómo realmente grabó las escenas de los personajes, de los habitantes, de cómo es una lucha, de cómo dicen estas cosas, de cómo es así, o también de cómo también en escenas de qué se necesita para aumentar una escena del cuarto o algo así. Es increíble realmente
lo importante que es el sonido, desde sus etapas y cómo se dirige, hasta cómo es un director de sonido. Realmente no sabía tanto de esto, pero muchísimas gracias. Y pues nada más quiero decirles que muchas gracias por esta reunión y enseñarnos más de esto y saber que para los futuros directores que podemos ser, saber que el sonido nos acompaña de todo y también podemos crear desde diálogos, escenas, ruidos, todo. Pero hay que ver. Muchas gracias. No a ti, o sea, yo trato de, o sea, la verdad es que con la experiencia me he dado cuenta que más veces de las que nos gustaría aceptar, el cine no es más que la construcción de un momento. Y en ese sentido, en la construcción de un momento, el sonido juega un papel fundamental, fundamental. O sea, porque al final es la experiencia completa. Muchas veces una directora amiga mía dice, muchas veces lo que a la gente le dice la foto en realidad es el diseño sonoro. Y no importa. ¿Sabes? Porque da igual, o sea, da igual los premios, da igual quién hizo qué. Es la película se construye como un momento, el diálogo, la actuación, la luz, la cámara, el sonido, todo es lo mismo para en sí lo que vemos y escuchamos en una película es el instante. Y tú estás tratando de recuperar una cosa que es como vivencial el cine. No hay otro arte más vivencial en ese sentido, para mi gusto. Y entonces, para mí ha sido muy importante entender que no se trata de tracks, ni de grabadoras, ni de micrófonos, sino se trata de construir un momento. Entonces, ¿qué momento quieres construir? A veces el sonido juega un papel secundario, es verdad, pero a veces juega un papel muy protagónico. Entonces el chiste es entender tu propia película y saber en qué momento tu película necesita del sonido. No siempre es igual, a veces será la música, a veces será la luz, a veces será otra cosa, pero las grandes películas construyen momentos en realidad. Buena reflexión. Eh, seguimos, sí, podríamos seguir con reflexiones, creo, a partir de esto por un largo rato. Muy ansioso por ver esos momentos crearse aquí en la escuela. Eh, de vuelta, tenemos un ratito más si alguien quiere hacer alguna otra pregunta y estamos sobre la hora en realidad, pero me gustaría, no quiero que se queden con las ganas, así que si hay alguna otra pregunta. Yo siempre doy un pequeño tiempo, un pequeño lapso a que alguien destrabe su micrófono. Caso que no, muchísimas gracias por participar de esta webinar. Les invitamos a inscribirse, a participar del proceso de admisión y ojalá de la carrera Circa 24. Vamos a tener también un workshop para quienes estén interesados en la experiencia de cómo se estudiar en Circa. El día jueves por la mañana se pueden inscribir es de manera gratuita y participarán en algunas actividades de vuelta para seguir profundizando y seguir aprendiendo de qué es hacer cine, cómo se hace el cine. Muchísimas gracias a todos y, insisto, los esperamos en Circa 24. Hasta luego. Adiós.